Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperamos que se encuentren todos muy bien. Les damos la bienvenida a este noveno encuentro del ciclo de productividad y exportación para las pymes. En este caso, vamos a hablar de la importancia de los sistemas de gestión en las pymes a la hora de exportar, y nos van a estar acompañando Miguel Calelo, presidente honorario de la Cámara de Industria Argentina del Software, y Karina Maggi, directora de Open Solutions. Mi nombre es Maricel Martín, yo soy integrante del equipo de internacionalización PYME. Les doy la bienvenida y ya mismo le paso la palabra a Miguel. Hola, muy buenos días, Miguel, y hola, buenos días, Karina. Hola, muy buen día a todos, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, ya cerrando esta semana, en este viernes, semanas que son un poco álgidas para todos aquí en Argentina y que eso no quita de que tengamos que tener nuestra expectativa de seguir trabajando con entusiasmo para poder lograr nuestras metas dentro de cada una de nuestras empresas. Hoy vamos a comentar y tratar de trasladarle nuestra experiencia, lo que hemos vivido a través de los años, respecto de las necesidades que tiene una empresa, una pyme, para cuando ingresa dentro del segmento de la exportación. Obviamente, hay muchas cosas que son comunes, más allá de que la empresa, la pyme, sea exportadora o opere en el mercado local exclusivamente. Muchas de las cuestiones son comunes y muchos de los temas son perfectamente aplicables, pero hay ciertos matices que tenemos que considerar. A la hora de disponer de los sistemas de gestión, tenemos que ser muy cuidadosos. No es lo mismo, podemos llevar todo en un Excel, y sí, podemos llevarlo, pero es tedioso y por otro lado, cuando llega el momento de utilizar esa información para lo que necesitamos en nuestro negocio, nos vemos limitados, y ahí aparecen las necesidades de los sistemas. Pero a su vez, dentro de los sistemas vamos a ver que hay una gama grandísima entre sistemas muy sencillos, muy elementales, y sistemas muy costosos, muy complejos, o sistemas world class. Pero nosotros hoy no nos vamos a meter en ninguno de ellos, sino que vamos directamente a ver conceptualmente cuáles son las variables que juegan en todo este proceso y de qué manera podemos ir administrándola y qué puntos tenemos que tener en cuenta para poder tener una buena gestión. Es decir, cuando decimos, bueno, vamos a comenzar a exportar, o empezamos ya a exportar, y bueno, ahí empezamos a tener algunas preocupaciones y vemos que algunas cuestiones de lo que hoy tiene nuestra infraestructura de servicios internos, nuestra infraestructura de sistemas o sistema de gestión, empieza a apretarnos el zapato en algunos lugares. Nos preocupan determinadas cuestiones. Entonces empiezan a haber una serie de necesidades. ¿Así, Karina? Sí, tal cual. Necesidades del estilo, necesito saber costos, necesito saber dónde, a qué país, qué está pasando con retenciones de los otros países, temas de impuestos, cómo voy a cobrar, cuáles son los trámites que voy a tener que realizar hacia otros, hacia AFIP o hacia Banco Central para recibir elementos, qué información del sistema tengo que generar para poder cumplimentar con todo lo que sea normativa del país. Bueno, todo ese tipo de situaciones que genera expectativa y hace que nos volvamos locos y empecemos a buscar cómo hacer las cosas o qué elementos tengo o cuán ordenado tengo mi organización interna y mi gestión que me va a permitir obtener ese tipo de información. Y también hablemos de costos, ¿sí? Todo lo que corresponda a, no es lo mismo vender internamente que todos los costos que se agregan en todo el proceso de exportación. Bueno, un poco de eso vamos a tratar en esta charla del día de hoy, como para poder hacer un paneo de al menos sumar elementos que tenemos que analizar al momento de empezar a pensar en trasladar nuestros productos a otros países. Sí, y ahí empiezan a aparecer las necesidades que tenemos, ¿no? Y bueno, empezamos a imaginarnos cuestiones, y bueno, la facturación, y podemos mostrarle algunas de las necesidades que nosotros detectamos, pero queremos saber por dónde pasa la necesidad que cada uno de ustedes tiene.
Aquí hay una serie de conceptos, podemos agregar algún otro si se quiere. La facturación, bueno, tengo que facturar al exterior, tengo que hacer una factura E, qué connotaciones tiene adicionales, tengo la gestión para poder hacerlo, tengo el sistema, está habilitado para poder facturar. Las operaciones de comercio exterior, bueno, hay un montón de elementos que hacen a una operación de comercio exterior, desde costos de despachantes, envíos, flotes, estibajes, puerto, embarque, es decir, hay retenciones, percepción, etc. Bueno, tengo todo eso, lo tengo que tener gestionado, lo tengo que tener, todo eso lo tengo que, perdón, me distraje ahí con el mensaje, eso lo tenemos que tener de alguna forma administrado y poder tenerlo dinámico, porque eso impacta en los costos. Tengo que tener muy en claro las cuentas corrientes con las distintas monedas, porque no es lo mismo si estoy exportando de un país a otro. Entonces, y eso combinado con la operación local, todo esto tiene que estar registrado porque hay un montón de efectos contables, impositivos, el manejo de los stocks. Si yo tengo que abastecer al exterior, tengo que tener muy bien, si es que mi exportación se refiere a bienes, tengo que tener muy bien administrado mi stock, la necesidad del análisis de datos de los clientes, datos de nuestros procesos, datos internos, todo lo que es business intelligence. Es decir, acá hay una serie de conceptos de los cuales le vamos a pedir lo siguiente. Vamos a hacer rápidamente una pequeña encuesta. De estos o algún otro que se les ocurra, elijan 3. Y aquí ven que hay un código QR en la pantalla que ustedes con su celular, con su cámara de celular, los puede derivar directamente a esa página, no van a perder esta sesión, y si no, van a poder ver en el chat que está el link, si es que están en una PC directamente y no tienen el celular, el link a esa página, y ahí les pedimos que ingresen 3 de estos conceptos que ustedes consideren que son los más relevantes o que les afectan más a su operación, a su gestión. Pueden ser 3 de estos o algún otro que no hayamos previsto acá. Así que les vamos a dar un par de minutos para que ustedes vayan llenando esa encuesta, que la vamos a ver ahora mismo, la vamos a ver aquí en pantalla, el resultado. Así que ya les digo, con el celular pueden enfocar ese código QR y los va a llevar directamente con el link a esa página, o bien toman del chat que Karina les puso el link directamente, que es mentum.com. Entonces directamente van con ese código, que ya se los va a dar directamente, pueden entrar y completar esa encuesta. Y vamos viendo los resultados, si es que alguno ya empezó a cargar algún dato. Sí, aquí creo que lo están viendo, ¿verdad? ¿O están viendo No, mi Karina, pantalla? no, Ok. tenés que cambiar a la otra. Ahí va, hay cambio de presentación. Dejo de compartir aquí y comparto la pantalla correspondiente. Yo ya entré al link del código QR, así que funcionar funciona. Sí, obviamente. La verdad que estas son de alguna de las herramientas maravillosas que uno a través de un QR puede ir informando datos y bueno, va generando este tipo de procesos que nos permite analizar en 2 minutitos la información que más le interesa a alguien, ¿no? Y bueno, si lo vemos, costos, comercio exterior son de los 2 elementos importantes dentro de este proceso. También obviamente la contabilidad, un poco dentro de toda esta estructura vamos a ir pudiendo alimentar elementos que los vamos a trasladar luego dentro de este proceso. Tenemos 45 personas que están completando la encuesta, somos Buenísimo. 98, así que algunos más. Sí. Así que fíjense, vieron cuando muchas veces vemos estas cuestiones en la televisión y demás. Bueno, aquí somos protagonistas todos nosotros de conformar estos datos. No son datos armados por ahí ni inventados por nadie, lo estamos generando entre todos los que estamos aquí. Y obviamente operaciones de comercio exterior y costos son los que predominan, y análisis de datos son los 3 elementos que sobresalen dentro de este proceso. Buen día a los que están desde Córdoba, ahí que están dando señales de vida.
Genial, muy bien. Buenísimo. Bueno, bueno, Un poco, a ver, creo que el predominio está sobre operaciones, comercio, costos, análisis de datos, la información. Igual la intención es contarles o trabajar durante esta presentación y por ahí abrir en determinados elementos que entendemos que forman parte de esta estructura, ¿no? sí, ahí lo que es la operación de comercio exterior, análisis de datos, costos, contabilidad, cuentas corrientes, están todos ahí. Digamos, no nos equivocamos tanto, Cari, al haber elegido los puntos centrales que entendíamos que eran los más necesarios para esta operación. Tal cual. Ahora, si querés podemos volver a la Sí, ahí dejo de presentación. compartir Muchas y gracias. vuelvo nuevamente. Muchas gracias a todos los que llenaron esta encuesta, porque la vamos a utilizar ahora, y aparte es una información importante que le va a quedar a la Secretaría para saber de dónde están las necesidades más salientes, ¿no? A la hora de operar y de gestionar. Vamos a la siguiente, Cari. Entonces, bueno, apuntando a esto que acabamos de ver, ¿no? Decimos, ¿qué herramientas de gestión necesita la pyme? Acá estamos hablando de la pyme exportadora, y hay matices que son propios de la pyme exportadora. Pero en realidad la mayoría de estos conceptos son aplicables a cualquier pyme, exporte o no exporte. Pero vamos a empezar a ver algunas de estas herramientas que son necesarias y que afectan a la gestión, Cari. Por aquí. Bien, vamos a empezar a ver algunas. Primero, tenemos que tener una infraestructura de sistemas, ¿sí? Es decir, tenemos que tener un servidor, sistema, una red, etc. Puede ser propia o la podemos tener en la nube de algún proveedor, pero necesariamente tenemos que tener esa infraestructura. A ver, en el transcurso de nuestra vida institucional nos hemos encontrado con muchas empresas y que uno le dice, bueno, vos tenés, ¿cuál es tu plan de transformación de tecnología, tu plan de sistemas y demás? Sí, en realidad tengo el hijo de un amigo que viene y me mira las computadoras. Y bueno, eso es letal, gente, es letal. Si no entendemos que la infraestructura de apoyo de sistemas de gestión es vital y es tan importante como la máquina que me está produciendo en la fábrica, nos estamos equivocando. Los tiempos que corren no nos permiten no tener la gestión y la administración bien organizada. Entonces tenemos que tener una infraestructura de sistemas. Empecemos por ese lado. Les digo, propia, podemos tenerlo instalado dentro de nuestros servidores, y que venga el hijo del amigo a mantener esos servidores, pero lo tenemos que tener ahí, con un concepto de sistemas realmente integral de la empresa, o lo podemos tener en alguna versión cloud de cualquiera de los proveedores. Después tenemos otro elemento importante que también que hace a la gestión. Tenemos que tener una página web dinámica, actualizada, vistosa. A ver, nos encontramos a veces con gente que dice, bueno, quiero salir a exportar. ¿Qué tenés? ¿Tenés página web? No, o tengo cargado ahí dentro de algo que anda cargado una paginita que me la hacen. No, gente, es un elemento cualquiera que va a comprar en el exterior, lo que sea, o cualquiera de nosotros queremos comprar algo, lo que hacemos lo primero es visitar la página web. Esa página web tiene que existir para una empresa, como tiene que existir la presencia en las redes sociales, en un LinkedIn, en un Instagram, en un Facebook o lo que sea. Pero también tengamos presente esto, cada uno de estos destinos no son lo mismo para una persona que para una empresa. No es lo mismo. Una empresa necesariamente, aparte de tener su presencia en Facebook o en cualquiera de otras redes sociales, tiene que tener su página web. Comercialmente, la impresión que da no es la misma. Obviamente, luego tendremos toda nuestra actividad en las redes sociales, por supuesto que hay que tenerlo. Tener un Instagram y poniendo novedades permanentemente y actualizarlo. Pero desde el punto de vista comercial da otra imagen de seriedad y de trascendencia tener una página web. Otro elemento importante que a veces no se considera como trascendente es un dominio de Internet. ¿Qué es el dominio de Internet para los que no lo conocen? Cuando ustedes
entra a una página web y dice, por ejemplo, gmail.com, ese Gmail es el dominio, ¿sí? O el Hotmail, o facebook.com, Facebook es el dominio. Entonces, si la empresa no tiene un dominio propio, por ejemplo aquí en Argentina, un .com.ar, si la empresa se llamase, no sé, acá tengo un producto, Q08, tengo que tener un q08.com.ar. Porque si yo mando después un mail, y ese mail dice Gmail, Hotmail o cualquiera de los que tengamos disponible, ya da una imagen de precariedad de la empresa. Necesariamente tenemos que tener un dominio de Internet para alojar la página web y para que nuestros correos tengan ese dominio cuando estoy haciendo una comunicación. Si no, estoy perdiendo imagen de la empresa al poner un Hotmail, un Gmail o lo que fuere. Después entramos en los sistemas de gestión que debemos disponer. Bueno, hablamos de RP. Me imagino que todo el mundo sabe lo que es un RP, pero de todos modos vamos a dar alguna explicación, un detalle. Bueno, ¿qué funciones están inmersas dentro de una RP? RP es el sistema integral de gestión de la empresa, donde tengo la contabilidad, donde manejo la gestión financiera, las cuentas corrientes, tengo que manejar la gestión de los bienes de uso, tengo que ver mis stocks, mis almacenes, tengo que tener la posibilidad de tener toda la contabilidad, obviamente, que es un elemento central en todo esto, manejar la gestión impositiva desde ahí también. Es decir, todo lo que hace a la gestión de la empresa, que no es solamente sacar un balance, que es una de las salidas muy importantes, sino de que sea lo que me nutre de información viva a cada momento y a cada instante. Y es relevante y muy importante disponer un sistema RP que esté acorde a la necesidad que nosotros tenemos. Y acá no es solamente analizar el precio y comprarlo más barato, porque a veces no alcanza la funcionalidad que tiene, y no todos tienen todas las funcionalidades que nosotros necesitemos. Esto como cualquier otro sistema, cualquier otra aplicación que ustedes puedan ver en el mercado. Tenemos que elegir el ERP que realmente cubra las necesidades que estamos teniendo. Miguel, una preguntita nos llega al chat. Respecto de las infraestructuras, esto de que sea propia o en la nube, ¿cuál es más accesible? Nos preguntan. Y si hay una tendencia también a la cual tengamos que subirnos. Bien, a ver, accesible desde el punto de vista económico, bueno, eso es, y depende de lo que tengamos. Si yo puedo tener mi servidor y lo tengo administrado con mis sistemas ahí, pero obviamente después hay sistemas que no los voy a tener instalados en ese servidor, que los contrato en la nube. O bien puedo tener todo directamente en la nube, tener en Azure, tener en Amazon, o tener en Oracle, en cualquiera de las nubes, tener ahí todos mis carpetas, mis archivos, mi documentación y los sistemas que estoy utilizando. Si hablamos cuál es más accesible desde el punto de vista económico, y bueno, todo depende, porque depende de lo que consuma y digamos cuál sea mi aspiración. Si yo voy a contratar un sistema world class en la nube, seguramente va a ser muchísimo más costoso que tener un sistema pequeño local que lo tenga instalado en mi servidor. Por eso esto hay que analizar en cada caso cuál es la... Pero digamos, esto no es que tenga que ser uno u otro, ni que lo que es propio es más caro que lo que es cloud, ni lo que es cloud es más caro que lo que es propio. Hay que conformar la necesidad que tiene la empresa y el uso que va a tener la empresa. Si voy a tener 2 usuarios que van a utilizar dentro de un sistema cloud, seguramente va a ser menos costoso que si tengo 20 usuarios que utilicen ese sistema cloud. Y eso lo tengo que contrarrestar o comparar con lo que sería de mantener una infraestructura propia. Obviamente la tendencia en el mercado es ir hacia la nube, por eso nos da un montón de independencias. ¿Qué tipo de independencias? Y ya no me tengo que preocupar del mantenimiento del sistema, no me tengo que preocupar de un backup, lo cual es importantísimo. Imagínense, yo tengo mi propio servidor, está todo funcionando perfectamente, y un día se me rompió el disco, y no tengo un backup de eso, mi empresa perdió todo. Entonces, si estoy en la nube, ya tengo cierta seguridad de que me están haciendo el backup, de que tengo cierta continuidad en la información, que no lo voy a perder, que voy a tener acceso desde cualquier lugar, una serie de ventajas. Esa es la tendencia actual, ir hacia sistemas que estén alojados en la nube. Ahí hago alguna incorporación adicional.
todo lo que sea sistemas propios y digamos con un licenciamiento inicial implica un costo inicial alto. Desde el punto de vista de lo que es cloud, normalmente se trata de una cuota mensual que por ahí es más accesible para una pyme. Obviamente esa cuota va a depender, como decía Miguel, de el tipo de sistemas, el tipo de infraestructura, cuánto le vamos a agregar a esa estructura. Pero sí es la tendencia, es hacia cloud en general y hacia uso del sistema, no licenciamiento y adquisición, sino uso en general de herramientas, como hoy usamos un mail en forma genérica, que lo instalamos en un cloud y bueno, lo utilizamos directamente, todo lo que sea backup y procesos están cubiertos, pasa lo mismo con los sistemas. El sistema del cual se trate, y ahí es donde un poco se agregan otro tipo de situaciones. Un elemento adicional es, en redes sociales, no alcanza con estar en la red social, es muy importante la interacción, entonces tiene que haber personas dedicadas a generar continuamente contenido en esas redes sociales, porque si tenemos una red social que le ponemos cada tanto algún tipo de información, eso tampoco es un elemento que aporta, tiene que ser completo, ¿sí? Bien, muchas gracias Karina y Miguel por la respuesta. Avanzo una preguntita más, porque justo nos introducen en lo de ERP. Nos preguntan acá si podían sugerir algún sistema ERP para pymes exportadores y cuáles son las funciones fundamentales que deberíamos buscar como pymes. Bien, hay dos preguntas ahí. La primera, como en el truco, paso y voy a la segunda. La primera paso, ¿por qué? Que no vamos a recomendar ningún sistema. ¿Por qué? A ver, nosotros somos proveedores de hace más de 30 años del sistema de gestión, RP y demás, pero no vamos a hablar de ninguno particularmente, porque queremos mantener esta charla desde el punto de vista conceptual y agnóstica, para que sea aplicable a cualquier sistema. La segunda parte de la pregunta, sí, vamos a charlar acerca de qué funciones tenemos que contener, que lo vamos a ver en los slides siguientes. Bueno, y les completo esto que estábamos hablando. Hablamos del CRM. ¿Qué es el CRM? Bueno, el sistema que me maneja a mis clientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que manejar de los clientes ahí? Bueno, tengo que manejar la información, toda la interacción que hay. Le mandé un mail, no le mandé, me mandé una cotización, me aceptó una cotización, volví a mandar otra cotización. Es decir, empezar a tener una trazabilidad y la historia de toda la gestión que tengo con ese cliente. Le facturé tal cosa, me lo pagó, no me lo pagó, es decir, empezar a tener toda la gestión del cliente integrada donde yo pueda sacar a ese cliente y veo toda la radiografía, toda la historia clínica, vamos a decirlo así, de ese cliente. Es muy importante porque a la hora de tener que interactuar, negociar y demás, tengo que ver la historia, tengo que tener esa información viva que me aporte para saber qué ha pasado. Y a partir de eso voy a negociar de una manera o de otra. Bueno, MRP ya entramos en las que exportan bienes, sería el sistema de producción, de manufactura. Bueno, eso ya es otra característica. Tengo que tener un sistema que sea predecible. Si voy a entrar en un esquema de exportación de bienes al exterior, tengo que empezar a tener ya toda una gestión de la producción más seria, porque tengo que tener bien los proveedores aceitados para que estén integrando en el momento oportuno, las cantidades oportunas, que no me quede sin los stocks que tengo que tener, etcétera, 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 para poder abastecer y cumplimentar bien con el exterior. Y todo esto que estamos hablando entra dentro del concepto de análisis de datos, dentro de lo que sería un business intelligence, y es muy importante que estos sistemas, el RP, el CRM, el MRP, tengan estructuras de datos que yo pueda acceder y que pueda explotarlas desde el análisis de datos. Porque yo tengo cajas cerradas, yo tengo sistemas por ahí tengo un sistema muy lindo, todo bárbaro, pero está en la nube y no me da apertura, y no tengo posibilidad de exportarlo, de explotarlo desde un business intelligence, no me sirve literalmente. Entonces tengo que poder tener esa información viva para utilizarla permanentemente, porque entendamos que el negocio pasa por la información. Si tengo mayor información y mayor posibilidad de acceder a esa información y poder combinarla como la necesito, eso me va a dar un potencial importante a la hora de poder analizar las variables de mi negocio. Y vamos a ver algunas cuestiones en particular, como decíamos antes, Karina. Así es. Cuando hablamos de
pyme exportadora, los elementos a tener en cuenta es a qué país voy a exportar, analizarlo, investigarlo desde el punto de vista no simplemente de el negocio, sino de retenciones, impuestos, costos, y acá es donde aparecen toda la estructura de elementos de costos como son FOB, FAS y CIF, es decir, los distintos tipos de costos, que estas son siglas así como raras, pero en este proceso identifica el poder llevar la mercadería a puerto, poder agregarle los seguros correspondientes, poder agregarle los gastos de despacho, de puerto, de lograr embarcar la mercadería hacia el lugar que corresponda. Embarcar me refiero ya sea transporte, o ya sea transporte marítimo, o ya sea el medio de transporte que ustedes utilicen. De manera que dentro del sistema tenemos que tener en cuenta que debería ser muy importante poder identificar el costo real de nuestra mercadería y todos los elementos que tenemos que agregar a ese costo para lograr el precio final, que muchas veces por ahí no lo tenemos en cuenta. Y ahí aparecen embarques, despachantes, despachos, fletes, seguros, gastos de puerto, estiva, según el tipo de negocio, si estamos hablando de granos o ese tipo de situaciones, implica también todo el proceso de poder llevar a puerto todo lo que implique mercadería para poder trasladar en forma marítima. De manera que para nosotros, y sin meternos en el tipo de negocio que ustedes tengan, es muy importante que se entienda que toda esa información de alguna manera tiene que lograr estar generada y generar lo que se llama trazabilidad, es decir, poder identificar el costo original con cada uno de los pedacitos de ese costo para lograr conformar y luego analizar la información. Hoy, dentro de lo que es Argentina, tenemos muchísimo de lo que implique costos, seguros, fletes, despachos y demás, que hasta duplican, y en algunos casos más, el valor de nuestro precio original. Entonces, para que ese negocio realmente sea importante y sea rentable para nuestras compañías, tenemos que lograr identificar y armar todo ese contexto. Y por otro lado, tenemos que pensar en cómo facturar. Y en facturación, ahí es donde aparece la famosa factura E, que son los elementos de conexión con AFIP y con los famosos web service de comunicación con AFIP, en el cual tienen que estar conformados con todos los elementos, porque luego debo ver cómo cobro. Y ese cobro implica muchas veces trámites hacia AFIP, Banco Central y demás, para obtener esa información. De manera que tengo que tener todo lo más ordenado posible desde el punto de vista de datos, de análisis y desde gestión sistémica, para luego, en el caso de que me pidan información, poder tenerla a mano. Si se tratara de servicios, hay algunas cosas que se simplifican, pero otras no. Otras forman parte del mismo procedimiento. Todo lo que sea factura con la generación del CAE, que es el código automático de autorización electrónica de AFIP, se va a lograr igual, y todo el proceso de cobro tiene casi las mismas funciones de si se tratara de bienes. De manera que es ahí donde tenemos que tener en cuenta, y nosotros estamos no para generar información o para por ahí comentarles todos los elementos que se tienen en cuenta desde el punto de vista de una exportación, pero sí de la información que un sistema tiene que contener para poder trasladarlos y para poder ayudarlos en luego, cuando se pide información, la puedan tener disponible o no enloquecer en buscar información, en generar elementos y demás. Karina, aprovecho para comentarles sí. a todos los participantes que está abierta la inscripción al curso introductorio en comercio exterior, donde se desarrollan todos estos temas que Karina estaba mencionando ahí, tanto en la modalidad de exportación de bienes como la modalidad de exportación de servicios. La inscripción al curso, que dura más o menos 2 meses, termina el 14 de agosto y la 9ª edición de este curso empieza el 22 de agosto, así que todavía están a tiempo para anotarse. Ya que está, paso el aviso. Gracias, Karina. Buenísimo. Bueno, seguimos luego de la tanda. Buenísimo. Bien, entonces, como empresa
exportadora en la cual nos queremos convertir, tenemos que lograr tener este tipo de elementos o de información. Primero investigar el país y luego empezar a pensar en todos estos elementos que son muy importantes al momento de comenzar esta nueva etapa que va a tener esta pyme. Bien. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Y es aquí donde le queremos dar tips de los que nosotros consideramos importantes desde el momento de empezar a pensar en un sistema. En ese sistema, uno de los primeros elementos es multimoneda. ¿A qué le llamamos multimoneda? Nosotros tenemos un balance o información en pesos en Argentina, pero a partir de empezar a exportar, muchas veces es necesario generar balances en dólares. ¿Por qué? Porque nos permite de esta manera tener un valor de referencia diferente que nos permite mirar información de una manera diferente. Y cuando hablo de balance en dólares, no solamente es trasladar esa operación de pesos a dólares. Cuando se habla contablemente de un balance, empiezan a aparecer elementos que generan por diferencias de cambio y situaciones que es necesario y que nos permiten hacer ese balance y ese análisis financiero y económico de la empresa de una manera diferente. Entonces, como primera medida, todo lo que sea multimoneda, y hablo de balance en pesos y en dólares, como puede ser euros, yuanes, o la moneda que ustedes consideren necesaria, sí la posibilidad de generar esa información financiera de otra manera. Obviamente tenemos sistemas que no solamente implica trasladar información, sino que por ahí es necesario presentarle a la empresa que nos está queriendo comprar información financiera de nuestra compañía, porque se quieren asegurar de que nosotros vamos a cumplir. Y esa información normalmente es en otra moneda que no es en la de nuestra moneda local. ¿Sí? Sí. Y esto va atado con el siguiente punto, el tema de las cuentas corrientes en distintas monedas. A ver, gente, hoy, dada la realidad que tenemos una canasta de cotizaciones diferentes de las monedas extranjeras. ¿Y cómo hacemos para gestionar todo esto? Yo estoy exportando con determinado dólar oficial, voy a cobrar dólar oficial, tengo costos, tengo gastos en el exterior, hay quien viaja al exterior y va a tener que llevar y gastar con su tarjeta o llevando efectivo, lo que fuere. Es decir, tenemos que tener una buena gestión de todos estos costos en distintas monedas. Y lamentablemente hoy, esperemos que en algún momento no sea así, hoy tenemos una inflación importante, con lo cual un balance en pesos a valores históricos no nos informa mucho de qué se trata. Tenemos que tener ajuste por inflación, pero si bien tengamos el ajuste por inflación, que lo vamos a ver también, llevar todas las operaciones y toda la gestión en una moneda estable, que en este caso puede ser dólares o cualquier otra, es importante. Pero también saber la posición de las cuentas corrientes, de mis clientes, de mis proveedores. Hay quien me está cotizando en pesos, o me vende en pesos porque es en el mercado local, pero también tengo en el mercado local quien me vende en dólares, a un dólar oficial, o un dólar MEP, o lo que fuere, y tengo que contratarlo con ese dólar. Y estoy vendiendo y exportando al exterior y va a venir con otro tipo de dólar, con lo cual tengo que tener una gestión de esas cuentas corrientes de cada uno de los ítems que esté expresado con la moneda y con el tipo de cotización que le corresponde. Por eso estos dos temas son muy importantes y trascendentes a la hora de ponernos no solamente a operar el mercado local, pero a su vez cuando empezamos a exportar empieza a tener más relevancia todavía. El otro Cuando punto hablamos, es... sí. Sí, Cari. Sí. Cuando hablamos de trazabilidad de operaciones, era esto que les contaba en el proceso anterior y todo lo que corresponda a costos. En este proceso de costos, poder tener e identificar realmente el costo de aquella compra que realicé, en el cual tengo el precio duro del producto, pero que le tengo que empezar a sumar todos los distintos elementos, y ahí aparecen los elementos que veíamos en el proceso anterior. Cuando evalúo esa evaluación, tiene que tener en cuenta todos estos elementos para a partir de ahí poder generar un precio de venta acorde con una rentabilidad que estoy esperando. Entonces, para lograr todo esto, es muy importante poder tener un sistema que me permita identificar cada uno de esos elementos y poder hacer el análisis súper detallado de cada elemento y poder contabilizarlo para llevar la contabilidad ordenada en ese contexto.
Y esto se relaciona a gestión de toda esta información como análisis de información, y agregamos un concepto más que es centros de costos. Centro de costos, normalmente, o sería lo ideal, poder tener líneas de negocio asociadas a un centro de costo. Entonces, de esa manera podría llevar la venta de mi producto A de una manera ordenada, en el cual sigo compras y ventas para entender si es rentable o no, de mi producto B, de mi producto C, de mi producto E, o los productos que yo quiera analizar desde el punto de vista de centros de costos. Es analizar la compañía desde un concepto diferente, no solamente en forma global, sino empezar a dividir y gestionar en forma puntual cada una de mis líneas de negocio. Dentro de esas líneas de negocio podría ser que analice, que cada una sea como una pequeña mini compañía dentro de mi pyme, y poder llevar al análisis finito. O podría ser que hasta gastos que son generales, poder discriminarlos y asignarlos en forma parcial. La boleta de energía que tenga la compañía podría tranquilamente discriminarla en las distintas líneas de negocio en función de un concepto de gestión integral que se haya realizado sobre la compañía. Esto nos permite llevar esa segmentación o ese dimensionamiento en forma mucho más pulcro o analítico, que normalmente son típicos de grandes compañías, pero que se puede tranquilamente llevar a una gestión pyme, porque nos permite analizar la información desde un contexto totalmente diferente al que normalmente realizamos en forma global o en forma genérica. Y sí, Miguel. No, dale, sí. Por otro lado, tenemos todo lo que sea diferencias de cambio, obviamente, y más que cotidiano en este momento en el cual voy a generar mis facturas en dólares, puedo cobrar en las distintas monedas, como indicaba Miguel, y bueno, tengo que poder registrar ese cobro en las distintas situaciones y hasta generar mis notas de débito o crédito por diferencias de cambio en forma automática, nada manual. Es decir, un sistema de gestión tiene que tener las herramientas necesarias para simplificar tareas de las que hoy son así de complejas. Y por otro lado, sí. Ahí, fíjate, ato esto con, a ver, tengo que exportar, tengo que generar una factura. Yo puedo ingresar a la FIP y emitir la factura desde la FIP, si se quiere. Tengo la posibilidad de hacerlo desde ahí. Bueno, bárbaro, entonces ¿para qué necesito un sistema de gestión? Si yo puedo emitir la factura. Pero fíjense todo lo que viene después. Si yo esa factura no la tengo integrada dentro de un sistema general, donde tenga, facturé el día tal, bárbaro, facturé tantos dólares, ¿a qué tipo de cambio? ¿Cuánto era la cotización de ese tipo de cambio de ese día? Llega hoy, que cierro el mes, yo tengo que evaluar el crédito que tengo de esa factura que no cobré. ¿A cómo la evalúo? ¿Con qué tipo de cambio? Yo tengo que tener viva esa factura con todos estos elementos. Pero ¿qué sucede? Llegó el momento que esa factura la cobré. La cobré bárbaro. ¿Con qué tipo de cambio? ¿Qué diferencia de cambio tuve entre el momento que facturé y el momento que cobré? Tengo que tenerlo gestionado. Ahora, ¿puedo hacer todo esto con Excel o con una calculadora? Aparte lo puedo hacer, pero el tema es que tenga justamente un sistema que me facilite todo esto porque no tengo una factura. Tengo que tener varias dando vuelta y gestionando si mi actividad es exitosa y va adelante. Entonces, tengo que tener la posibilidad de que me desprenda de esta gestión operativa y que haya alguien que se encargue de darme toda esa información. Y ese alguien son los sistemas de gestión, que tienen que estar preparados para que poder explotar todo esto que estamos diciendo. Es decir, en este caso la diferencia de cambio, como el centro de costos, como decía Karina, tengo que tener toda esa operación de exportación que hice con todos los elementos que se dan en distintos momentos, porque la factura del despachante de aduana me llega en determinado momento, la estiva la voy a tener que pagar en otro, si tengo que pagar una retención o un impuesto, lo que sea, lo voy a pagar en otro, es decir, si tengo que pagar, bueno, empiezo a tener una serie de elementos dispersos. ¿Cómo hago para juntarlos todos dentro de una única operación? Pues yo tengo que saber después si esa operación realmente fue rentable o no. Y en qué aspectos tengo que trabajar para una futura operación para que sea más rentable o más efectiva. Entonces tengo que hacer un análisis de costo, un análisis de los ingresos, un análisis de las retenciones que tuve en el otro país, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo eso está nucleado entre lo que decimos la gestión de la operación de comercio exterior. Y lo que necesitamos es que ese sistema que estamos eligiendo, que vamos a utilizar, tenga la posibilidad de nuclearme todos esos elementos que hacen a esa operación, que como les dije, son diversos y que se producen en distintos momentos, que los pueda tener todos vinculados y atados para poder tener un resultado concreto de esa operación. Así que bueno, seguimos con los demás puntos, Cari. Bien. El otro punto más que importante hoy es ajuste por inflación. Las normas contables nos permiten hacer procesos de ajuste por inflación, que es simplemente poder actualizar todos aquellos cuentas que corresponden, como no monetarias, por ahí es un tema bien contable, para poder realizar ese ajuste y poder llevarlo y reflejarlo dentro del sistema. Esto para un balance, pero también para información de gestión y también para poder generar el famoso tablero. Los tableros son hermosos y es por ahí uno lo que primero quiere, decir, analizar información, quiero el tablero, pero si no tenemos una base sobre el cual generar ese tablero, eso es lo difícil. Es decir, si no tengo una herramienta, una estructura sólida, un sistema de gestión del estilo que sea para poder tener la información, luego no puedo analizar nada. Si yo quiero analizar cuántos fueron los prospects o los posibles negocios que pude llegar a generar y no tengo, que los debería tener a través de un CRM, ese proceso luego lo puedo analizar y decir, tenía 50 de los cuales cerré 20, ¿sí? O de los cuales cerré 40, o de los cuales cerré 1. Ese análisis viene a posterior de todo el análisis de información de lo que tengo plasmado dentro del sistema. Y hoy otra de las tendencias importantes es poder sacar carga operativa de la gente para que podamos, esa misma gente, poderla generar o trabajar a través de análisis de información. Para eso es necesario automatizar elementos. Una de las últimas tendencias que tenemos dentro de lo que son procesos RPs es todos los procesos de lecturas de facturas en PDF, para luego poder procesarlas en forma automática en el sistema y cargarlas, ¿sí? Por ejemplo, es como las últimas tendencias en RPs y en análisis de información. Pero bueno, todo eso se genera a través de una estructura base y a través de eso genero los tableros de gestión y puedo generar mis informes contables en la moneda local, en la moneda de aquello que necesite para presentar información y también análisis financieros, que es un poco esta situación de poder pensar y analizar en perspectiva financieramente cómo viene mi compañía. Que nos permite simplificar esta tarea, porque muchas veces implica Exceles y análisis y demás, que a través de una buena base sólida de sistemas lo vamos a poder sacar de forma mucho más simple. Obviamente, la inteligencia de qué quiero obtener está dada en quien busca información en ese tablero, ¿sí? Eso siempre va a estar y es necesario que esté. Pero lo importante es que los sistemas den esa base para poder sacar esa información y trasladarla a contenido que le sirva a la pyme para poder tomar decisiones hacia adelante, ¿sí? Y decidir realmente qué es lo que le conviene dentro de su mundo o de su evolución. Ahí, hablando de los tableros y hablando del análisis de datos, siempre hablábamos, podemos dividirlo en dos grandes mundos, el análisis de datos, ¿sí? De acuerdo al uso que va a tener. Uno de ellos es el análisis de datos para la toma de decisiones, el análisis de datos para los directores, para los gerentes, para quienes tienen que ver, digamos, lo que llamamos el one page. En una página tiene que ver todo lo que está sucediendo. Y a partir de ahí dice, uy, aquí hay una variable que quiero profundizar, e ir profundizando y haciendo zoom dentro de esa tendencia de información. Pero esa es información para, digamos, la dirección, información de gestión. Pero después hay otra información también de la que surge el análisis de datos, que es la información operativa. ¿Por qué? La operación tiene que ser tan dinámica que ya no tengo que manejarme con reportes estáticos, sino que tengo que tener viva toda la disponibilidad de datos para poder cruzarlos permanentemente y obtener los informes que necesite en cada minuto, de acuerdo a cómo va operando la
la empresa. Y esa es información operativa. Entonces tenemos que tener preparados sistemas de base, porque no podemos tener, como decía Karina, tableros de gestión, no podemos hacer análisis de datos si primero no tenemos la fuente de todo esto, que son los sistemas de gestión. Y como les decía antes, estos sistemas de gestión tienen que tener estructuras de datos abiertas o que provean la información suficiente como para poder después realizar el análisis de datos. Si estos sistemas son una caja cerrada, no me sirven para esto que estamos hablando. Tengo que tener cierta apertura. Así que bueno, con eso creo que estamos resumiendo todas estas cuestiones. Y después, el sistema hay que ver cuál es, no vamos a recomendar. Hay sistemas muy pequeños, muy elementales que están en la nube, que por ahí me permite, hasta gratuitos, que me permiten emitir una factura, pero por ahí no son los que necesito para una gestión de este tipo. Y en la otra punta tenemos un sistema world class, que ustedes conocen algunos de ellos, que salen centenares o millones de dólares en algunos casos, que tampoco sirven van a cubrir todas las necesidades que tengo seguramente, pero en exceso. Y como decimos siempre, a veces implementar algo de eso, si yo tengo la billetera para comprarlo, los compro, lo pongo y me rompen la empresa, porque implican una serie de estructuras tan pensados para grandes corporaciones, quizás. Ahora, entre una punta y la otra, hay toda una gama de sistemas de distinta índole, con distintos matices, y tengo que hacer un análisis, un research, de cuál es el más adecuado para lo que es la gestión que yo necesito. Y pensando en si me provee todos estos temas. Y por ahí algún otro que por ahí nosotros no lo hemos identificado, pero que de acuerdo a la naturaleza de su negocio lo ven relevante. Entonces, ver de esos sistemas cómo se comportan respecto de esto que estoy necesitando, de todo esto que estoy pidiendo. Y esa va a ser la fórmula secreta de cuál es la elección del sistema adecuado. Ahora bien, como resumen, piénsenlo que es una inversión, no es un costo. No vayan por precio, vayan por la funcionalidad. Así que bueno, esa es la recomendación hasta este momento. Bueno, entonces vamos al siguiente y aquí no sé si hay alguna pregunta. Medio ya dimos algunas conclusiones, ¿es así, Karina, Maricel? Sí, les recordamos que si tienen alguna otra pregunta nos escriban al chat, que las vamos recogiendo desde ahí. Mientras tanto, Miguel, te pediría si puedes hacernos algún comentario sobre bueno, la conexión que tiene que haber entre los distintos sistemas de gestión. Tanto mirándose los clientes como los proveedores, ese trabajo, me imagino que es preciso terciarizarlo. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, sí, obviamente, estos son distintos niveles de juego, ¿no? Es decir, una pyme muy chiquita, por ahí es decir, tenemos sistemas que se integran con otros sistemas, tenemos, como decía Karina, por ejemplo, antes, si yo recibo una factura de un proveedor, tengo que tener, en vez de cargarla directamente, tengo la posibilidad de leerla y que se ingrese al sistema, pero vamos un poquito más allá. Hay algunos productos que tienen un portal de proveedores donde el proveedor ya emite su factura y me la ingresa dentro de ese portal y aparece dentro de nuestro sistema. Y así como este ejemplo, hay otros donde empiezan las integraciones entre sistemas. Es importante que haya una integración entre el CRM y el ERP, de manera que pueda el ERP nutrir de eventos y situaciones que se van produciendo al CRM, para poder tener la trazabilidad de lo que está sucediendo con ese cliente. Obviamente, también entre el sistema de producción, en el caso de que sea una empresa que se dedica a la manufactura, entre el sistema que gestiona la producción y el ERP tiene que haber una integración directa. Las compras, los stocks, etcétera, tienen los costos, la estimación de costos y demás de la producción, tiene que haber una integración automática. Y eso también es muy importante. Ya les digo, para una pyme se hace un poco más difícil cuando me tengo que integrar con otros sistemas del mundo exterior, ¿sí? Entonces, no todos los sistemas están en condiciones, y ahí sí entramos en costos que son un poco más interesantes para ponerlo. Ahora, hay quien preguntó por ahí el tema de que a veces para una pyme puede resultar muy oneroso, muy costoso un sistema de gestión. Pero sé también que tanto la CEPYME como la Secretaría de Conocimiento tienen algunos proyectos, algunos programas, como para ayudar a las pymes para poder incorporar tecnología.
Sí, O por sea que cierto, se está pueden... abierto el programa Apoyo a la Competitividad PYME, el PAC, así que también pueden anotarse a este programa, que es un programa justamente de ANRs para poder avanzar hacia una industria 4.0. Por cierto, nos están haciendo dos preguntas. Miguel dice, ¿dónde puedo aprender cuál es el sistema adecuado para mi empresa? ¿Dónde me puedo capacitar? Y otra pregunta que nos llegan es, ¿dónde puedo ver los distintos sistemas de gestión y ver cuál se adapta a mi pyme? Lamentablemente no hay un lugar que te diga cuál es el más adecuado. Es algo por lo cual hay que pasar y cada empresa tiene que, y para eso tenemos los buscadores, tenemos el mercado para ver cuáles son los productos que hay en el mercado y lamentablemente no hay una guía, no hay algo que nos diga, bueno, si vos tenés esto, te recomiendo este sistema. No, no lo hay lamentablemente. Preguntan también, ¿cuál podría ser el costo oculto en una operación COMEX? ¿Cómo? No, no. ¿Cuál podría ser el costo, un ejemplo de costo oculto en una operación de COMEX? No sé si el que Eh, escribió la charla la pregunta, perdón, puede ampliarlo un poquito más. Entiendo que son los costos relacionados a todo lo que sea comercio exterior, y la realidad es que es difícil responderla porque aparte del costo directo del producto que nosotros tenemos, continuamente se van sumando elementos desde todo lo que sea despachos, puerto, aduana, todo lo que implica impuestos agregados por el país. Entonces hay que hacer un buen paneo y continuamente estar actualizado, porque van apareciendo continuamente situaciones en las cuales nos afectan y por ahí no nos enteramos. Y bueno, han sucedido últimamente con los últimos impuestos agregados a todo lo que sea importación. También generan dudas, o por ahí las normas no quedan del todo claras y generan ambigüedades, y por ahí uno los agrega y otro no. De manera que sí hay una serie lo más importante es estar ayornado lo más posible en cada elemento como para poder agregarlo. Costos ocultos no hay más que los que tenemos, pero sí tenemos que estar ayornados en todo momento, porque pueden llegar a aparecer nuevos, ¿no? Gastos adicionales que se deben incorporar. Gracias, Karina. Sí. Pregunta Sí, Alberto si... disculpame, Maricela, algo que es Sí, importante, que lo nombró Karina antes, al principio, y respecto de los costos, que no sé si son ocultos o digamos, no es que son ocultos, son no descubiertos por nosotros a veces, ¿no? Exacto. Entonces, si vamos a exportar a un país determinado, tenemos que saber y conocer muy bien cuál es la realidad impositiva de ese país. Ujú. Hay países con los cuales hay convenios de doble imposición, con lo cual no generan retenciones cuando uno tiene que cobrar una factura de exportación a ese país. Lamentablemente Argentina tiene pocos convenios de doble imposición. Entonces hay muchos países que nos hacen retenciones. Entonces uno se imagina, bueno, mira, me cuesta tanto producir este producto, lo vendo, me facturo al exterior y me van a pagar tantos dólares y resulta que después recibo menos porque me hacen una retención. Y a veces esas retenciones son significativas. En el caso de servicios hay países que por ahí te hacen un 31, un 34% de retenciones en el momento del pago. Ahora, si eso no lo tengo identificado, cuando recibí un 31% menos de lo que esperaba en mi facturación, y hace que ese negocio pasó a dar pérdida de ser un negocio rentable. Entonces tengo que tener identificado eso, como tengo que tener identificado toda la cadena de costos que tengo asociados a la exportación en forma local, impuestos, tasas. Aquí entiendo que dentro de la concurrencia hay de todo tipo de actividades, hay industriales, hay de servicios, etc. Por ahí si son de servicios tengo alguna gama de costos que tengo que considerar, y si son industriales tengo otra gama de costos que tengo que también tener en cuenta. Es decir, hay ciertos costos que me va a incluir el despachante de aduana, que no son los honorarios de él nada más. Hay varios otros costos que él me va a incorporar en su factura. Entonces, tengo que tener muy en claro y muy bien estudiado todo eso. O sea, más que costos ocultos, son costos no identificados. Si hago un buen estudio, un buen research de la operación, no debería haber costos ocultos. nos pregunta Alberto Zubillaga,
Diferencias entre la gestión de prospects y de clientes en un CRM. A ver, en un CRM debo tener identificado de punta a punta. Es decir, tenemos lo primero que llamamos es un lead. Un lead es un contacto. Ahí tengo identificado un posible cliente. ¿Sí? Nada más. Tengo el contacto y tengo la posibilidad de hacer una gestión. Tomo ese contacto y empiezo a ver que hay ya una posibilidad de negocio cierta. Es decir, tengo una posibilidad de negocio. Está interesado, en mi producto es aplicable, etcétera, etcétera. Yo todavía no le hice el negocio, tengo que competir con otros y demás. Ahí ya pasó a ser un prospect. Es decir, pasó de lead a prospect. Es decir, ese prospect puede llegar a ser un cliente. Bien, entonces comenzamos toda nuestra gestión comercial hasta que ese señor nos da un contrato, una orden de compra o lo que fuere, con lo cual a partir de ahí pasa a ser cliente. Yo tengo que tener en la trazabilidad de esa empresa, de ese individuo, tengo que tener la posibilidad de saber en qué instancia lo tengo categorizado. Porque a su vez después viene todo el análisis de la gestión comercial, es decir, bueno, ¿cuántos leads tuve? ¿Cuántos contactos logré? De cuántos, y voy un paso anterior si se quiere, de tantos shots que hice para contactar, ¿cuántos me han respondido como para poder ser un lead? De esos leads, ¿cuántos tengo una oportunidad comercial que pasaron a ser un prospect? Y de esos, ¿cuántos pasaron a ser clientes? Toda esa especie de embudo que va sucediendo, hay veces, y de acuerdo a la industria puede ser muy variable, que por ahí paso de 10 llego a 1, o de 100 llego a 1, pero para llegar a ese 1 tengo que empezar con los 100. Entonces, tengo que tener una herramienta de gestión. ¿Por qué? Mañana inicio otra campaña y en ese CRM yo tengo que saber que este señor o esta empresa ya lo contacté en tal momento por tal iniciativa y tuve tal respuesta. Y tengo que decidir ahí si vuelvo a contactarlo, lo vuelvo a contactar de una manera diferente, si era que no era interesante o en ese momento no era oportuno. Es decir, tengo que tener toda esa información para poder gestionar bien mis leads, mis prospectos y a partir de ahí mis clientes. Espero que haya sido respondido. Miguel, va un comentario, es más un comentario de una pregunta de María Laura López, dice, nosotros hemos intentado implementar varios sistemas de gestión y que lo que nos ha fallado es la falta de buena capacitación y o la capacidad de gestión para su implementación. Bueno, es un comentario simple. Gracias, María Laura. Ahí no puedo comentar nada porque si no ya estoy vulnerando lo que dije al principio, ¿no? Bien, dice Victoria Venerini. Muchas gracias por la charla, me interesa el sistema de búsqueda de datos y cómo utilizarlo. Los que he participado son muy acotados y no enseñan bien a buscar y entender los datos adquiridos. Sistemas de búsqueda de datos. Bueno, estamos hablando ahí, me imagino, Un mundo de todo lo que gigante es. aparte. Sí, ¿Cómo? claro. Que además es un mundo muy grande, digo, para recomendar uno en particular. Pero no sea, en la búsqueda de datos se refiere si esa búsqueda de datos es dentro de la información que yo tengo en mis sistemas o búsqueda de datos en el mundo exterior. En el mundo exterior es sumamente amplio. Si se refería a búsqueda de datos, es decir, no está muy clara la pregunta, búsqueda de datos de cuáles son los RP, no sé, estoy pensando en las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Sí, Mónica, si querés ampliarnos tu pregunta, bueno, nos va a ayudar un poquito más. Mientras tanto, como ven, hemos dejado los contactos tanto de Miguel como de Karina, así que también pueden tratar de contactarse con ellos, o bien mandarnos un correo electrónico a exportar@produccion.gov.ar para que les pasemos esta presentación. Me llega otra pregunta más. ¿Pueden decir cómo debería adquirirse un sistema y qué debe ofrecer el proveedor? Bien. Bueno, primero, y con esto creo que ya vamos, por el horario vamos cerrando, primero tengo que tener en claro qué necesito. Fundamental. No tengo que comprar un sistema de lo cual me venga a ofrecer el proveedor, sino que tengo que partir de mi necesidad. Y tengo que tenerla bien en claro. Ya vimos algunos de los aspectos en los slides anteriores de cómo orientar para poder identificar mis necesidades. Tengo que tener un proceso de facturación, tengo operaciones que quiero
poder tener la trazabilidad, quiero tener manejo de cuentas corrientes, quiero tener multimoneda, quiero tener incluso multiempresas, si somos más de una empresa en el grupo. Es decir, tengo una serie de elementos que tengo que tenerlos bien identificados y listados. Estas son mis necesidades. Y tengo que discutirlo internamente con mis gerentes, tengo que discutirlo con mi contador, con mi asesor impositivo, con mi asesor en exportación. Tengo que decir, bueno, esto es lo que necesito. Una vez que tengo en claro lo que necesito, bueno, mira, son estos 20 puntos, estos 50 puntos o estos 10 puntos. Esto es lo que necesito. A partir de ahí, empezar a buscar a ver cuáles son los proveedores del mercado y ver, a partir de eso, poder interactuar con cada uno y decirle, mira, esto es lo que necesito. ¿De qué manera vos me lo podés satisfacer, me lo podés proveer? Y hablar con uno, con el otro y con el otro y ver de qué manera cada uno responde a esa necesidad y ahí sí, después, una vez los que respondieron a esa necesidad, ver qué costo tienen, y después los pros y las contras que puede tener cada uno. Y es importante ver la experiencia que hay en el mercado de ellos, los años que tienen con sus clientes, qué experiencia y qué digamos, trayectoria tiene esa empresa dentro del mercado. Hasta ahí es lo que se me ocurre en este minuto. Muy bien, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Karina. Les agradecemos a ambos por haber participado de este ciclo de productividad y exportación para pymes. Los invitamos a todos los participantes a que concurran nuevamente en el 10º encuentro de este ciclo, que será en 15 días, como hacemos siempre, el 11 de agosto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos, muy buenos días. Y estamos en contacto, si no, a través del correo electrónico exportar@produccion.gov.ar. Muchísimas Un gracias. gusto, saludos a Adiós. todos.